Bueno, en fin, vamos a intentar entender ahora qué cosa es la Rusia de Putin. Esto, aunque no lo crean, está más que confuso. Es decir, por una parte aparece como un resurgir nacionalista de una nación que una vez fue comunista, etcétera, etcétera, y por otra llegan señales muy confusas acerca de lo que realmente esto significa, incluido como que están llevando adelante lo mismo que ya eran, pero por métodos ocultos y más sofisticados. Así pues, no podemos entender nada o casi nada desde el punto de vista, ¿no?, de la información que nos llega, porque es muy contradictoria. Es lo mismo, se nos dice una cosa, que se nos dice otra, que se nos hace ver una cosa, que se nos hace ver otra, y todo se dificulta extremadamente. En este caso no tenemos la verdad, ¿no? Es decir, hay mucha confusión, muchas historias encontradas, pero encontramos esta entrevista hecha a Alexander Dugin, que es prácticamente el ideólogo de este movimiento, de la supuesta cuarta posición del supuesto movimiento encabezado por Putin, etcétera, etcétera. Es decir, y hablar del ideólogo es hablar de, digamos, el todo, es decir, la idea central por la cual se encamina una política tanto nacional como internacional en esa Rusia. Así pues, miremos un poco esta entrevista para llegar a algunas conclusiones. Y en este aspecto el judaísmo, ¿cómo entra? Porque durante la época soviética había un gran poder, probablemente agnósticos, no creían, no eran religiosos. Pero, ¿cómo entra el judaísmo en la Rusia moderna de hoy? El judaísmo como la religión representa pequeña Porción, claro. porción de la población, y no es tan grande. Lo peor, mucho peor, son la gente que traicionan su religión, que pasan al favor de esta civilización del mar. Los judíos rusos que se sienten perseguidos por la mayoría de los rusos, a veces hacen esto, pasan al lado de los liberales, de los universalistas, defienden no tanto la identidad judía, que es totalmente aceptable, pero no son tanto tradicionalistas, pero modernistas, actúan no tanto en el favor de Israel o de su tradición y religión, pero al favor de los globalistas, la hegemonía americana. Pero para ellos esto se comprende porque se sientan perseguidos durante... También allá. Sí, sí. Pero esto destruye la identidad judía. La identidad judía tradicional no puede ser aliado del mundo del anticristo. Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo pasa, en realidad, en la Revolución Roja Rusa, la mayoría de los comisarios, etcétera, integraban una gran proporción de judíos en esa época, o por lo menos de origen. Cuando se hace el traspaso a la Rusia moderna, ¿ocupan cargos gerenciales, directoriales de las empresas, de las industrias, en fin? ¿Tienen un poder económico dentro de la Rusia moderna? Los judíos, como Estados Unidos, las finanzas, las grandes corporaciones. Los judíos sociológicamente era el grupo más activo en la revolución, en la creación de la Unión Soviética. Hasta cierto momento mayoría era muy sincera, muy leal, muy dedicada al caso bolchevique, idealista, muy activa. Pero después de la creación del Estado de Israel era una grande separación entre los judíos soviéticos. Una parte, grande parte, estaba al favor de Israel, del retorno sionista a esta tierra de Palestina. Otra parte continuaba de ser más o menos leal al Estado, pero
Este era un fenómeno muy importante sociológicamente, porque su pasionalidad, su pasión de los judíos, su tradición de ser los líderes de la cultura, en los artes, todo esto ha hecho un cierto impacto sobre la historia de los últimos décadas de la Unión Soviética. Y después de Perestroika, esta actividad de los judíos también en nuevas condiciones se podía sentir esto. Se puede sentir eso, sí, claro. sí, sí. De verdad controlan muchos aspectos de nuestra economía, porque, por ejemplo, la mayoría absoluta de los 100 hombres más ricos de la Rusia, todos, con excepción de una persona, son judíos. Todos. Entonces, la gente de Forbes, de la revista Forbes, 100 oligarcas rusos, 100, con excepción de uno, Anania, uno que es ruso. ¿Lo dejan hablar a ese uno? ¿Lo dejan negociar a ese uno? Está solito. Es uno, pero que es uno no significa que es patriota. Claro. Puede ser también. Claro, uno más de la oligarquía. Pero esto se sienta, se provoca cierta reacción en la población, pero no es tan crítico, porque Putin balancea muchos aspectos. El desarrollo técnico, los oligarcos, no dejan a los oligarcos influenciar la política exterior, muchas otras cosas. Pero bueno, fue un hecho histórico que en la Revolución Rusa la participación del elemento judío en la dirección, no estamos hablando del hombre de la calle, en la dirección fue abrumadora. Es decir, hasta el punto de que algunos, quizás exagerando, dicen que la Revolución Rusa jamás fue una revolución rusa, sino que fue un alzamiento del gueto judío contra el pueblo ruso y contra el zar ruso. Es decir, no vamos a exagerar, no vamos a llevar de un lado o al otro la situación, pero lo cierto es que hubo una proporción anormal de elementos judíos en la dirección del movimiento bolchevique en Rusia. Una vez pasado tanto tiempo y pasado tantas cosas en el mundo, bueno, lo que llama la atención es este nuevo dato. Dense en cuenta que este dato lo está dando el ideólogo de Putin, es decir, podemos certificar al 100% que esto que acaba de decir este señor es dato, que no puede ser discutido, es decir, es un dato absoluto. Es decir, de los 100 oligarcas más importantes de la Rusia actual de Putin, 99 son judíos o de origen judío. Y esto nos lleva, cuando menos, a rascarnos la cabeza. ¿Qué significa esto? Es decir, la revolución bolchevique fue mayoritariamente dirigida por estos elementos. Ahora se transforma en una supuesta democracia y resulta ser que la parte económica más activa sigue controlada por un grupo de estos mismos elementos. No vamos a hablar de judíos en términos de pueblo judío, de cosas palestinos, no, vamos a hablar de estos clanes de poder financiero, mundialista, internacional, que son lo que realmente nos importa. Es decir, el judío común es tan común como usted o como yo. Es decir, practica su religión, el que la tenga, el que no lo será. Pero bueno, estos son grupos de poder, son pandillas, son clanes. ¿Entiende? Y cuesta mucho trabajo entender que ha sido la simple casualidad que 99 de 100 de estos tipos más destacados en la economía rusa tengan un mismo origen. Más bien todo parecería indicar que ese origen fue logrado a través de la financiación externa de la gran banca usurera mundialista internacional dirigida por estos mismos elementos. Aquí este señor Dugin garantiza que, no obstante esta realidad, pues Putin los mantiene a raya, que no son los que controlan, aunque el pueblo ruso sospecha,
con mucha razón, por supuesto, ¿no? Etcétera, 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 de que aquí hay gato encerrado. Pero bueno, lo cierto es que hay una realidad declarada aquí, y es que, bueno, eso de 99 de los 100 grandes oligarcas son judíos, solamente uno es ruso, en Rusia cuesta bastante trabajo entenderlo así de forma natural. Así pues, esto parece ser como que Rusia, después de la transformación, la caída del comunismo, donde dominaban, o donde dominaron en algún momento, porque después parece que hubo alguna transformación hacia los elementos rusos, pero bueno, que en un origen fue dominantemente judía la dirigencia bolchevique, eso es incuestionable. Después vinieron las broncas entre Trotsky y Stalin, que no se sabe, es decir, no se ha llegado a aclarar, aunque algunos dicen que incluso fue Stalin tratando de ponerle un freno a ese mundo judío, porque Trotsky se lo hubiera cogido, otros dicen otras cosas, otros lo llevan al plano netamente ideológico, etcétera, etcétera, otros de internacionalismo, es decir, en fin, millones de cuentos, pero bueno, ahí está la presencia esa. Y ahora de pronto nos encontramos con que tanto tiempo después hay un dominio casi absoluto de ese mundo sobre la Rusia. Bueno, nos cuesta trabajo entender lo que significa esto y nos da una sospecha de que el tal Putin sencillamente no es tan antiglobalista, porque sin duda esos judíos no son judíos normales, son judíos que están en algún pase con la gran banca mundialista internacional usurera y sencillamente apuntalados con ellos, por ellos han llegado a estas posiciones de relevancia. Se dice además que el Banco Central ruso es un parte de la banca Rothschild, que no es un banco independiente ruso. Así que todo esto nos hace poner entre comillas la lealtad del señor Putin y de todo este mundo a la supuesta antiglobalización, que es como se está vendiendo. En fin, tomé esto que estoy diciendo como un loco hablando de altavoz, diciendo lo que piensa así como si estuviera medio borracho, porque yo no puedo llegar a conclusiones de ningún tipo alrededor de esto. Sencillamente estoy poniendo elementos. Me encontré esta entrevista el otro día tan interesante, que no pude pasarla por alto y tuve que hacer un comentario. Y ahora sigo haciendo el comentario porque sencillamente es tan relevante esta opinión que no se puede dejar pasar por alto sin ponerle las comillas que necesariamente lleva. Bueno, en otros programas quizás continuamos abundando sobre el tema, pero por el pronto creo que desarrollamos bastante bien esta idea.